tenemos el agrado y el honor de tener con nosotros a Eduardo Sirkin, conocido seguramente por todos, gran amigo y bueno, colega y compañero de la facultad hace mucho tiempo. La videoconferencia del día de la fecha se ha denominado Incidencias de la pandemia y el COVID en la práctica tribunalicia y las normas procesales. Lo voy a presentar entonces a Eduardo. El doctor Sirkin es profesor adjunto, primero, profesor adjunto consulto de Derecho Procesal de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es docente hace 55 años de esa misma materia de dicha facultad. Es abogado en ejercicio desde hace ni más ni menos que 57 años. Es ex subdirector del Departamento de Derecho Procesal de esa misma facultad, docente de Derecho Procesal Civil en el programa de perfeccionamiento en el ejercicio profesional en dicha facultad, presidente de la Comisión de Derecho Procesal de ABA, director y docente del curso de iniciación profesional del área procesal civil y comercial, también de esa misma institución. Es ex docente de la Escuela de Iniciación Profesional en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Ex profesor adjunto en Derecho Procesal en diversas facultades de Derecho en universidades de Belgrano, El Salvador, y director, ¿no?, de Doctrina Judicial también. Creo que con esto podemos presentar a nuestro orador de una manera bien extensa y demostrativa de toda su vasta experiencia en la materia. Primero, entonces, te doy la bienvenida, Eduardo. Es un placer para nosotros tenerte en la escuela, en la Asociación de Magistrados, y darte la bienvenida en esta oportunidad, de este modo virtual. Así que bueno, un placer, espero que estés muy a gusto, y te doy entonces, te cedo la palabra y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, y gracias a todos por comparecer virtualmente y participar de esta charla. Demasiados títulos son ciertos, pero también son ciertos los años que tengo y los años que llevo en todo esto. La única ventaja, mientras me dure la memoria, es que cuando yo ingresé en la docencia en la Facultad de Derecho, en escala menor, lo que en la jerga académica se llama pinche, estaba con los grandes maestros del derecho procesal, que a su vez algunos de ellos fueron los autores del proyecto que devino en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque yo accedí, si bien por concurso, en el año 65, el proyecto fue en el año 67, y entró en vigencia el Código Procesal que nosotros aplicamos de ambos lados del mostrador el 1 de febrero de 1968. Y voy acordándome de algunas circunstancias, podría darles las causales por las cuales algunas normas se han incorporado, solamente por participar de lo que se hubiera llamado la cocina, y compartir con estos maestros como Lino Palacio, Carlos Colombo, Carlos Ayarragaray, y después había 3 camaristas civiles que componían esa comisión y por los cuales devino este código. Hubo tiempo de consultar, hubo tiempo de prepararse, porque antes teníamos legislaciones aisladas, la ley 14.237, el decreto ley 23.398 del 56. Fíjese que estamos en el año 2020 y seguimos con la denominación de los decretos leyes de las épocas de golpes de Estado, como el decreto 3003 del 56, que lo seguimos utilizando. A través de los años hubo distintas modificaciones del Código Procesal. La sustancial fue la que entró en vigencia el 22 de mayo del 2002,
la 25488, que modificó muchas partes de la legislación procesal nacional, entre las cuales, algo que nos vamos a referir porque en pandemia, en cuarentena, se ha aplicado, y a la que me voy a referir, que son los días de nota. Porque hasta el 22 de mayo del 2002, con el código original, los días de nota eran igual que ahora, martes y viernes, pero si alguno de ellos fuese feriado, era al inmediato hábil siguiente. Esa es la modificación con trascendencia que aportó la ley 25488, porque si alguno de ellos es feriado, se pospone al inmediato día de nota, que el ejemplo claro vendría a ser Semana Santa, cuando debería notificarse el día viernes, antes iba el lunes, ahora va al próximo martes. Una de las situaciones que tuvimos después con modificaciones que íbamos en el camino, son la última fue por la ley de mediación, que modificó algunas de las normas, especialmente el 360, el 34, el 36, etcétera, pero como el devenir de los acontecimientos estábamos acostumbrados, eran una que otra modificación. En algún momento, cuando nos encontrábamos con alguna reforma, siempre, bueno, al menos yo, me acordaba de un póster que me había comprado para mis hijas cuando eran chicas, que decía: cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Eso más o menos ocurrió con la ley 25488, y no estoy lejano a decir que algo pasó a partir de la pandemia, del COVID, de las cuarentenas, las acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que con facultades atribuidas y que las tienen no solo por la ley, sino por el Reglamento para la Justicia Nacional, que generalmente todos aplicamos, y que devino en una de las primeras acordadas más importantes de la Corte Suprema de su momento, que fue, creo que el 17 de diciembre del año 1952. Esa es la que originó el famoso RJN, que aplicamos dependiendo de las circunstancias de cada caso, pero es el que habla y se refiere a los días hábiles, a los correspondientes a cuáles son las ferias, cuándo se aplican, la suspensión de los plazos, etcétera, con una particularidad, porque tiene una redacción negativa, en el sentido de que dice cuáles son los días hábiles, pero no dice cuáles son los inhábiles. Lo dice en un título, son los primeros artículos del Reglamento para la Justicia Nacional, pero dice que son inhábiles los que no son hábiles, que en realidad es todo una mezcla de expresión o sinónimos, porque aunque parezcan diferentes, tienen la misma finalidad. Fue analizado con mesura en un fallo de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, y estableciendo cuáles eran los ejemplos por los cuales podía ser hábiles o no operativos, y los inhábiles, que vendrían a ser los administrativos, etc. Fíjense que, al menos yo destaco como particularidad, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al principio, en las primeras acordadas, que arrancaron con la número 4 en adelante, hasta llegar a la 31, ayer se dictó la 31, solamente con fines presupuestarios, cuales no suspendió los plazos, declaraba la inhabilidad. Por ejemplo, con la acordada número 5, con otras particularidades que a mí me gusta destacar, que en contra de los principios de preclusión tan elementales como los que tenemos que aplicar, creo que más o menos con fecha 19 de marzo, declaró operativo la ampliación del horario para dejar nota
los días martes y viernes por el sistema informático hasta las 20 horas, con retroactividad al día primero. Así es como lo dice, y resulta que del 1 al 16 eran actividades normales. Y además teníamos el horario, porque hasta ese momento concurríamos los que ejercemos la profesión a los tribunales, el horario era de 7:30 a 13:30. Y resulta que últimamente todos sabemos que tanto por la Corte como por resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la 761, establecieron que el horario actual es de 9:30 a 13:30. Esto yo no lo encuentro asidero justificativo de por qué ampliar el horario del día de nota cuando en la época en que estaba vigente la feria extraordinaria que había dispuesto la Corte y después prorrogado sucesivamente por distintas acordadas, no había ninguna necesidad de ampliar ese horario porque la finalidad de dejar constancia en el libro de asistencia, sustituido después por dejar constancia en el sistema informático, es por no tener acceso al expediente cuando cierra el horario de atención al público. De cualquier manera, durante la feria extraordinaria, siempre estuvo vigente la solapa como para dejar nota respondiendo a la acordada de la Corte. Otra de las particularidades es que la incorporación de dejar constancia en el libro de asistencia sustituido por el sistema informático es del año 2012. O sea, ya veníamos incorporando. Después, por acordada, por ejemplo, la acordada 11 del 2014 fue la que impuso el deber ineludible de incorporar la documentación en el sistema digital. Y así fuimos incorporando y utilizando todos los medios como para llegar a la digitalización. Fíjense que con las acordadas 4 y 5 ya se establecía que no se iba a aceptar más escritos en formato papel y que todo debe ser digital. Y además estableció en la primera, en la número 4, la suspensión de la atención al público, por razones sanitarias, por razones de operatividad, etc. Nosotros tenemos, voy y vuelvo, ¿no? Porque para no cansarlos individualmente con cada una de las acordadas, pero con la última, que es la 31, puso mayor orden a todas las circunstancias en las cuales se iba una especie de, ¿cómo podría decir?, improvisando a medida que se presentaban los problemas. Porque ahora se han aprobado distintos protocolos, tanto por la Corte Suprema como por las distintas cámaras. Y felizmente, en el curso del mes de agosto, se establecieron protocolos por resoluciones de la Cámara, de la Oficina de Notificaciones y otra de la Oficina de Mandamientos para aplicar la operatoria, no solo para que la conozcamos los que ejercemos la profesión, sino ustedes que son los que colaboran e imparten justicia. Las dos oficinas dependen de la Corte Suprema. Su origen tenía una acordada que era la número 89, acordada 89 del año 90. Y esa es la que estableció cuál es la operatoria para los oficiales notificadores, oficiales de justicia, en cada una de sus circunstancias pertinentes, ¿no? Pero así era como para aplicar después en conjunción con el Código Procesal, porque el Código está vigente, lo único que fue originando y diría perfeccionando la Corte con las distintas acordadas es reglamentar las posibilidades de cómo debe operarse, porque el aspecto del domicilio
circunstancia elemental, que hasta el sistema informático era válido un cambio de domicilio recién cuando se notificaba a la otra parte de que había modificado ese domicilio. Ahora con el sistema informático, cuando uno le dan el alta con una constitución de un nuevo domicilio y notifica, automáticamente no tiene otro a quien practicar. Tenemos, no sé, lo voy a contar por anécdota porque es real, porque a veces en los libros no está el origen de las 2 horas de gracia. Lo distraigo un minuto o dos y les digo porque así ocurrió. Antes de que entrara en vigencia el código, había que conjugar los días del artículo 24 del Código Civil de Vélez, que comenzaba a computarse a partir de las 24 horas, con una ley que regulaba el ejercicio de la profesión del notariado en el ámbito de la capital federal, etc. Digo eso porque antes era Capital Federal, Tierra del Fuego, hoy las Orcadas del Sur, todo eso era lo que se disponía. Entonces, como el horario de tribunales en aquella época había dos, uno en verano y otro en invierno. Desde el 15 de marzo al 15 de noviembre, más o menos, 15 o 16, regía un horario de 11:30 a 18. Y en el otro era de noviembre a marzo, más o menos como el que teníamos hasta ahora la pandemia, de 7:30 a 13:30. Entonces, se consideraba válido que el escribano o algún secretario o funcionario judicial recibiese el escrito, le pusiese su cargo con la obligación de concurrir al día siguiente en la primera hora hábil del tribunal a dejarlo, y se consideraba que era válido porque había sido receptado antes de las 24 horas. Eso generó durante mucho tiempo una especie de negociado, porque había escribanos que tenían registro y otros que estaban autorizados. Y frente al Palacio de Justicia había un bar que se llamaba Paulista, en el cual recibían los escribanos, estos autorizados, ponían el cargo con la fecha del día anterior y después cobraban y después cruzaban. Entonces, realmente los autores del Código Procesal nos regalaron las 2 horas para terminar con esa situación simulada o de simulación, y además para poner coto a las diferencias interpretativas que existían entre la justicia comercial, que decía que era 1 hora, la justicia civil, que decía que era 2 horas, la justicia especial en lo civil, que a veces decía una o decía la otra, y entonces esa es la razón de las 2 horas de gracia del artículo 124. Ahora bien, actualmente, con las últimas acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos encontramos con que eso sigue vigente, pero el horario es de 9:30. Todavía no se ha presentado ninguna situación que yo conozca, pero lo que sí podemos tener en cuenta es que en una de las últimas acordadas, no estoy seguro si es la misma 31, que establece que cuando se presenta un escrito fuera del horario, pero en el día anterior, se considera que está presentado en la primera hora del día siguiente. Es una especie de interpretación elíptica de las 2 horas de gracia que nos brindaba el código en el artículo 124. Durante estos tiempos, que hemos abarcado bastantes situaciones desde marzo a agosto, nos hemos encontrado con que algunos problemas de notificación. La notificación es el elemento esencial, no tengo que dar nociones de conceptos, pero poner en conocimiento de un tercero o de alguna de las partes alguna disposición que haya sido emitida en un proceso. Pero había situaciones durante todo este tiempo en la feria extraordinaria en las cuales ameritaba que solicitar fundadamente que se habilitase la feria.
para realizar alguna notificación. Pero eso traía todas sus variantes en cuanto a los enfoques y la forma en que se podía materializar. Porque podía ser que sea un incidente del mismo expediente principal, entonces era razonable que lo pudieran notificar en el domicilio electrónico. Ahora, si era un nuevo expediente, y aunque tuviese relación con el principal, entraron a jugar distintas variantes con resoluciones en las cuales era plausible que fuesen innovadoras, pero con dificultades como para acreditar su materialización. Y así es como hubo circunstancias que pueden o no ser criticables desde el punto de vista procesal en cuanto a su eficacia o si alguien podía plantear alguna nulidad o no, en el sentido de que generalmente hubo magistradas en el ámbito de la justicia nacional. Me acuerdo del juzgado 8, de la sala M de la justicia nacional, de la Cámara Civil, perdón, en los cuales se ha dispuesto que la notificación se cursara por WhatsApp. Y la resolución que se publicó de la sala M la sujetó a su acreditación. Ustedes saben que todos utilizamos, o sea, al menos, el WhatsApp, y hay determinadas circunstancias, trucos y demás, por las cuales uno puede no enterarse si el otro u otros han recibido esa comunicación, y lo difícil es la acreditación. Algunos pueden ocultar, saben que en la configuración se puede distribuir y manejar, entonces debería ser difícil la notificación, acreditar la notificación. Lo mismo ocurrió hace poco con una intimación de pago en un proceso de ejecución donde la parte actora pretendió sustituir el mandamiento por una comunicación por carta documento. Fue rechazado porque se consideró que realmente el acto procesal de intimación de pago no podía sustituirse con una mera comunicación. De cualquier manera, razón por la cual más bien lo rechazaron, pero de cualquier manera, todos esos medios, en realidad, siempre uno trata de ver cómo innovar, sea del punto de vista de los jueces o del punto de vista de los abogados. Es la única forma de generar jurisprudencia. El hecho en que se pudiese notificar hasta que funcione eficientemente la oficina de notificaciones, que hasta hace una semana que andaba tecleando solamente para situaciones urgentes o porque tenían que dar un feriado por alguna persona que lamentablemente podía haber estado infectada. La cuestión es que podía haberse materializado, y todavía, por medio de un acta notarial. Es costoso, es dificultoso y es, repitiendo la misma palabra, disculpen la tautología, es dificultoso tener que notificarse en extraña jurisdicción, porque ahí entramos a jugar con que debe ir un escribano de la localidad con jurisdicción suficiente en el lugar, etc. Eso tornó difícil estas comunicaciones. Ha habido jueces, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, juezas que establecieron, por ejemplo, que un aumento de cuota alimentaria se notifique en el domicilio electrónico que tenía constituido el obligado en otro de los expedientes que tramitaban en el juzgado entre las mismas partes. Depende siempre de las circunstancias si la otra parte lo acepta o no, porque ha habido también recepción de prueba testimonial por teléfono. Y si lo aceptaron las partes, realmente
no es de mi... Yo no hubiera dado esa conformidad porque hay que vislumbrar. Yo he participado en audiencias testimoniales vía Zoom en la Justicia Nacional y a veces uno se da cuenta de que el testigo se está valiendo de alguna anotación, hay que estar muy pendiente, no es lo mismo, escuchan voces, etcétera, pero depende la participación de todos como para darnos cuenta. Y así fue, se le preguntó y así fue. Y se dejó constancia porque queda grabado. Ahora, hay algunas particularidades, porque cuando se toma en Zoom y se graba, el cuento por experiencia, es factible que cuando lo colocan, yo digo dar de alta, ustedes a lo mejor tienen otra denominación, incorporar en el sistema, me ha pasado que no podíamos abrir la audiencia, porque había una falla técnica que no era atribuible a las partes. Hubo que comunicarlo al juzgado, el juzgado nos citó, dejó constancia, en plena pandemia he concurrido personalmente a buscar, nos obsequió un DVD, un CD, y levantamos un acta que ya estaba todo preparado, no duró más que minutos y era lo último que se necesitaba como para poder alegar. Esas circunstancias pueden ocurrir. Antes, cuando concurríamos a tribunales, yo siempre iba munido de un pendrive, por las dudas, porque la técnica a veces nos supera, a veces en conocimiento y a veces por defectos. Y así ha ocurrido que uno puede resguardar alguna audiencia que pueda darse. Se ha hecho común, en virtud de las acordadas y las reglamentaciones de superintendencia que fueron dictadas por los tribunales de las distintas cámaras, la celebración de audiencias preliminares del 360, audiencias de conciliación en los términos 34 y 36 del Código Procesal, cuando lo convoca el magistrada, participamos. Se puede participar y estamos ayornados. El hecho de estar ya, podría decir, adiestrado con el sistema informático permite que las modificaciones vayan realizándose sobre la marcha. Pero también cuento como experiencia, hay circunstancias en las cuales da lugar a distintas interpretaciones de acuerdo a quien proyecte la respuesta a un escrito. Porque, de acuerdo a la acordada 31, cuando habla del protocolo de actuación, el artículo inciso quinto dice que confirma que la prueba, que los escritos originales firmados hológrafamente los debe conservar el abogado y será suficiente su incorporación por vía digital. A mí me ha pasado que lo he hecho comparecer en la copia digital a 3 personas en un proceso sucesorio y la respuesta fue que una vez que esté firmado por los comparecientes recién se iba a proveer. Eso es en contra. Da lugar a situaciones de artículo 38 ter, pedir que lo deje sin efecto. Últimamente realmente no vale la pena discutir, pero nos encontramos con que a pesar de lo que dice la acordada, las interpretaciones pueden ser variables. Entonces no hay una situación, debería, ¿no? Pero no hay una situación de uniformidad como para movilizarnos, ¿no? Nosotros siempre, al menos desde este lado del mostrador, para
en la última nos ha puesto el límite favorable la Corte al imponer que al acompañar un escrito tenemos que poner el rótulo y además en la documentación que se acompañe, siempre respetando que no supere los 5 GB y para poder individualizarlo tenemos que acompañar y detallar la prueba documental que nosotros acompañemos como para que no haya una mezcla o confusión. Y de forma tal que habilita al tribunal a requerir que lo hiciéramos de vuelta en caso de que no se cumpla con esta disposición. Realmente es importante. Siempre las determinadas imposiciones procesales han dado buenos resultados y nos han educado, los que ejercemos la profesión, de una forma u otra. A modo de... Me acuerdo que, por ejemplo, la acordada 4 del 2007 de la Corte Suprema para presentar los recursos extraordinarios nos puso límite, 26 renglones, una letra no inferior a 12, toda una serie de tantas páginas, etcétera, porque antes era usual que con el copy-paste se hacía como si el recurso fuese por peso y no por contenido. Y en ese sentido eso nos impuso, por educación, nos impuso ese límite y después hubimos de someternos al mismo con buenos resultados. No buenos resultados de que siempre nos concedan los recursos, sino en el sentido que no extralimitarnos y no es importante la abundancia, sino el concepto, el contenido, etc. En ese sentido, no les digo que los abogados somos hijos del rigor, pero algo, un poquito de eso hay, porque es una manera de compartir la labor para lograr el resultado de una respuesta judicial acorde con las pretensiones que nosotros podamos demostrar y probar. Desde el punto de vista de la prueba, también tenemos algunas particularidades, porque en las acordadas de la Corte Suprema nos han configurado a los abogados como si fuéramos depositarios de la documentación originaria. No es grato eso, porque no es lo mismo que estén resguardados en un ámbito judicial, con o sin espacio, que tenerlo a la espera de que el tribunal decida si tiene que exigirnos los originales. Pero así es como corresponde, así es como tenemos que resguardarnos en el ejercicio de la profesión, resguardar la documentación del cliente y resguardarnos del cliente. Porque es importante, sobre todo desde hace tiempo, antes del sistema informático judicial, en cual nos tenemos que resguardar el propio cliente. Es la razón por la cual en asuntos o conflictos de familia es útil, sobre todo con mayor razón ahora, que es lo que nos ha impuesto la acordada de la Corte, en el sentido de que comparezca el cliente, firme todas las hojas, tener esa tranquilidad, constancia, aunque nosotros realicemos convirtamos el escrito de Word a PDF como para poder subirlo, y realmente tener esa cautela y ese resguardo, porque se han presentado distintas circunstancias en que por amenazas, violencias, o lo que se ha dado, comparezca nuestra clienta con otro abogado y digan que
es factible que le hayan cambiado alguna de las hojas, que no es lo que quiso decir, etc. Y nosotros estamos dando fe, porque la Corte, desde la primera acordada, de la 4 en adelante, nos ha hecho responsables, como que son declaraciones juradas la documentación que nosotros acompañamos, tanto la de este año como desde la 1114, cuando impuso la obligación que toda la documentación debía ser incorporada en forma digital. De cualquier manera, el hecho de incorporar las pruebas, una vez que se solucione la notificación del traslado de la demanda, porque es en un domicilio que no es el electrónico, en ese sentido es importante lo que ha recogido por acordada de la Corte, de digitalizar o acompañar en PDF la demanda, porque hasta el momento no teníamos constancia de la demanda. No es porque yo lo diga, pero en distintos artículos venía pidiendo o proponiendo la incorporación, aunque estén en la mitad del proceso o en la culminación de los escritos de demanda, porque es una manera en que facilita la igualdad de las partes y que se pueda interponer el día de mañana, de acuerdo al resultado del proceso, los recursos y puedan fundarse y referirse justamente a esa incorporación que antes no estaba y no había obligación. Sigue estando para los nuevos, pero para los que ya vienen en trámite con distinto tiempo de antigüedad, en muchos juzgados ya están ordenando la incorporación de los escritos de demanda y su documentación digitalizada, como para poder establecer esa equiparación e igualdad de las partes, ¿no? Son tantas que quería ver si les decía, fueron modificándose distintos aspectos desde el punto de vista informático. Yo les dije al principio de la charla que seguimos manteniendo la denominación de los decretos leyes, el 3003 de los /56 de los juicios universales. Ahora se creó, especialmente por una resolución de superintendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, un formulario nuevo digital donde no se exige la firma. Y es la forma en que tenemos que generar, comunicar y que se pueda gestionar, pero con una particularidad. Hasta hoy, 1 de septiembre, tenemos que ir a la oficina del Banco Ciudad y pagar la estampilla, escanear la estampilla y acompañarlos. O sea, no se ha superado una circunstancia como esa. Por un lado teníamos la prohibición de circular, después la prohibición incluida la prohibición de concurrencia. Y ahora, si tuviéramos que iniciar o acreditar un 3003, tenemos que ir a pagar ese sellado. Otra circunstancia que también todavía ella no está superada, pero otra que se intentó superar es el pago de la tasa de justicia. Hubo un acuerdo con el Banco Ciudad y el Banco Nación, y la FIP, por el cual se compensa en distintas cuentas y uno puede realizar el pago en forma digital, con tarjeta o con web o lo que corresponda, pero era una circunstancia en la cual había expedientes que podían estar detenidos por el hecho de no poder aportar, porque si uno concurría al Palacio de Justicia nos íbamos a encontrar con que no se podía pagar la tasa porque las oficinas no atendían. Así que creo que a medida que van transcurriendo los problemas, se van enfrentando y se van buscando alguna solución. Lo que no hay duda es que escritos en papel, formato papel, ya tienden a desaparecer en el ámbito de la justicia nacional. El resto nos vamos
determinando, manejando de forma tal que todos vayamos ordenadamente a una respuesta acorde con el trámite que nosotros estamos aplicando, de todos lados. En ese sentido es importante respetar las acordadas, porque aunque nosotros realicemos la confección del escrito en forma para después acompañarlo digitalmente, en la Corte Suprema van a contar los renglones y van a contar el tamaño del papel. Ustedes saben que hay una oficina de colegas que, entre otras funciones, tienen a su cargo ver si se han cumplido los cánones exigidos por la acordada 4 del 2007 y renglones, tamaño de letra, etcétera, que aunque parezca obvio, es una de las causas por las cuales se rechazan los recursos. Eso lo dice el artículo 11 de la acordada 4, que si no se respeta y no se cumple con el formulario que trae prevista ese recurso y es acordada, directamente se rechazará el recurso, sin entrar a analizar ninguna de las circunstancias. Yo quisiera, si a ustedes les parece, si alguien, no sé, Paula no la veo, pero si quieren formular preguntas o algunas otras circunstancias, también yo sigo hablando, pero si se puede y quieren hacer preguntas, tienen que habilitarles el... Ahí, acá estoy. A ver, espera que me parece que tengo el video grabado. Espérame. No, porque es tan largo esto que no quiero aburrirlos. El que quiera hacer alguna pregunta, vos como quieras, Eduardo, si la pueden hacer al final o se puede hacer... Como quieran, no... Como vos quieras. Estoy a disposición, no es... Esto Perfecto. Es como para una colaboración, no es para a ver quién sabe más o menos. En el sentido, bueno, estoy a disposición. Así que, lo que quieran. Que yo sepa, ¿no? Traten. Ahí creo que me salí. Ahí estoy. No podía pasar la cámara. Los fallos a los cuales yo me referí, pasado mañana sale un artículo mío que se publica en el Dial, donde están con precisión, si lo quieren buscar o lo necesitan para no interrumpirlos acá la labor, o se lo puedo pasar a la doctora Castro, y si son necesarios no tengo ningún problema, como para no detallar ahora, voy a estar leyendo a ver cuándo se publicó, de qué juzgado es. Yo les puedo dar los juzgados, pero me parece que es más ágil si a alguno le interesa y se lo puede pedir. ¿Está bien, Paula, lo que digo? No. Bueno. No, no funciona bien su... en el interín, en plena pandemia, otro de los problemas, aparte de... No voy a hacer lamentaciones en el ejercicio profesional, pero tanto los abogados como los mediadores nos hemos encontrado con determinadas circunstancias en que si no había acuerdo de parte no se podía realizar la mediación. Y entonces, si no se puede, la mediación previa es obligatoria por ley, y si no hay mediación no se podía continuar. En algunos casos excepcionales, atento a las determinadas urgencias, como podía ser un aumento de cuota alimentaria, que debe ir a mediación, pero que se podía utilizar como cautelar un aumento provisorio, entonces se podía realizar sin perjuicio de la postergación. Y algunos, la postergación de la mediación, ¿no? Como para iniciar. Ustedes saben que las medidas cautelares hay que fijarle el plazo. Entonces, si por lo general
fija un determinado plazo, en este caso que estoy comentando, y en el interín se ha propuesto realizar una audiencia una vez que esté notificado para ver si se puede sustituir la mediación en caso de que hubiese sido potable realizarla. Y en algunos casos se ha dado. No puedo disponer de los micrófonos de ustedes porque no soy el que tiene la conexión, pero si hay, estoy... Otra de las circunstancias que puedo destacar es la funcionalidad del DEOX, que son los oficios que se pueden realizar, deben realizar por el sistema informático. Hay una gran cantidad... Perdón, Eduardo. Perdón. Ahí habilité la cámara. El que quiera preguntar simplemente tiene que deshabilitar el micrófono. Cada uno deshabilita el suyo y hace la pregunta. Y no convendría... Estoy terminando un concepto, pero digo, les propuse, a lo mejor no me correspondía, pero les propuse que como va a salir un artículo mío dentro de 2 días, yo te lo puedo mandar y el que le interese podría Perfecto. a lo mejor ser de utilidad. Al que quiera... Más preciso, ¿no? Ahora al que quiera, nosotros te lo mandamos luego. 20 páginas en... ¿Cómo? El que quiera, nosotros después se lo mandamos, sin ningún problema. Y si me permitís vos que tenés a cargo, a lo mejor el que quiere preguntar puede levantar la mano, porque si hablan juntos. Por eso digo, yo sugeriría que vos digamos, sigas adelante y al final el que quiere hacer la pregunta la va volcando o en el chat o se habilita el micrófono y cuando se habilitan las preguntas, cada uno interviene. Como quieran. Vos ordenás. No, como ustedes manejen. Vos seguís tranquilo. Pero yo estoy a disposición. En el medio o al final es lo mismo, para mí. Perfecto. Lo que digo es, estaba hablando del DEOX. Los DEOX ahora ya están incorporándose y cada vez más. Entonces la finalidad, al menos en el ejercicio de profesión, es tenemos que entrar al sistema y en la página y ver si a quien nosotros vamos a recurrir o pedir, al ofrecer la prueba, un pedido de informe, si está incorporada la entidad, generalmente son públicas, ¿no? Pero en el sistema del DEOX. Entonces es factible que directamente así se materialice. Y así lo incorporemos en la petición, porque es una forma de facilitar la respuesta, porque por lo que acabo de comentar, ¿no? Y se evita toda una serie de situaciones en las cuales antes debíamos concurrir o buscar algún gestor como para realizar el pedido. Así que se usa muchísimo. No sé qué tantas cosas que me puedo olvidar. Volviendo, porque hay algunas circunstancias que se podían haber planteado. En la época donde había feria extraordinaria, es importante, bueno, yo lo destaco, pero siempre es importante ver cómo está dispuesta la resolución. Porque si, por ejemplo, se habilita la feria para... que esto puede ocurrir en enero, en julio del año que viene, esperemos que no tengamos más pandemia y que esto se solucione, pero es aplicable para la feria. Si se habilita para una determinada cuestión y después hay que notificar, sería factible, y así ha ocurrido, que consideren de que la habilitación era el solo efecto de esto. En cambio, ha habido casos en los cuales abogados pidiendo regulación de honorarios, se habilitó la feria a los fines de la regulación y hasta el efectivo cumplimiento de su acreditación. Eso permitía continuar como si no hubiera feria en ese proceso, primera instancia, segunda instancia, después pedir la medida de ejecución, etcétera, porque la habilitación había sido dispuesta
con más amplitud que si hubiese sido circunscripta exclusivamente a la regulación. Esas particularidades son tenidas en cuenta, tanto para el que resuelve como para el que después tiene que aplicarlo. Son circunstancias que siempre, gente que se va incorporando, y uno no puede saber, conocer, memorizar todos los protocolos, porque para eso están, como para tenerlos cerca y ver ante la situación concreta qué es lo que nos va a imponer un determinado protocolo. Estoy hablando de los protocolos aprobados por la Corte y por las cámaras de apelaciones, ¿no? En ese sentido me estoy refiriendo, no a los de circulación, etcétera, porque hoy parece que todo es un protocolo, pero no sé si quieren hacer preguntas de algo, porque aunque sea para terminar, algo con lo cual comencé. El Código Procesal Civil y Comercial está vigente en todas sus disposiciones, se aplican. Lo único que hizo, a veces en demasía, la Corte con sus acordadas, es reglamentar determinada operatoria, que a veces nos resulta como que se sustituyera el Código Procesal, pero no es así, porque todas las disposiciones están a la vista. Lo mismo que las aplicaciones jurisprudenciales. Fíjense, ya que me acuerdo, el que presenta un escrito. La jurisprudencia ha considerado de que el que presenta un escrito tiene el cargo de prestar atención de cuál es la respuesta a ese escrito y quedar notificado por Ministerio de la Ley, aunque no se disponga. Ese es el deber de colaboración y de responsabilidad como para poder aplicar. No hay dudas, casi todos los tribunales lo han resuelto. Es una circunstancia importante. Y no sé qué más se me ocurra, como para no... Algo que a lo mejor puede ser de recíproca ayuda, cuando se inicia una demanda. Ahora hay determinadas particularidades, hay que presentarlo, hay que pedir que esperar después ir al sistema para ver si tenemos respuesta, a ver cuál es el juzgado que se fue adjudicado, demás. Hasta que el juzgado no dé de alta el expediente y el domicilio electrónico, los que lo iniciamos no tenemos acceso. Y entonces hay veces que molestamos, preguntamos si lo tienen, nos responden, tenemos buena respuesta de la gente con cualquiera sea su función de los juzgados. Pero lo tengo, por ejemplo, una respuesta. Sí, estamos proyectando la respuesta, pero mientras tanto no tengo acceso. Entonces, hay veces en que, por ejemplo, puede ser una interrupción de una prescripción o cualquier otra circunstancia que tenemos urgencia para saber qué es lo que pasó, aunque en el ejemplo que acabo de dar, la interrupción de prescripción, aunque sea en un fuero equivocado, tiene validez, pero en el sentido de que estamos expectantes y en ese sentido falta pulir. No del punto de vista humano, sino del punto de vista de los sistemas. Pero esperemos que se vaya mejorando en ese sentido. No sé. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, doctor. Mi nombre es Soledad Fernández Melo, soy defensora pública curadora. No sé si me escuchan. No, dice Laura in the kitchen. No, sí, pero son esas cosas que tenemos que pulir todavía. ¿Usted qué es, doctora?
Yo soy defensora pública curadora. Bueno, No, se refirió al sistema de los DEOCS, que es muy ágil cuando se trata de organismos públicos. Quería saber la experiencia respecto de organismos privados que no están incluidos en los DEOCS. pero yo hasta ahora no le veo respuesta, porque no se puede obligar a toda la población a que se registre. Y a los públicos sí. Tan es así que, por ejemplo, para ANSES se dispuso que hay un solo domicilio electrónico el cual debe recibir las demandas, la notificación del traslado de demanda. Pero los particulares uno no puede. Fíjense, esto es un comentario baladí. ¿Cómo vamos a notificar a un negocio que es factible que por toda esta cuarentena eterna no lo haya cerrado? Y tiene que ocuparse de dejar sin efecto el registro. Es muy difícil, doctora, por ahora. Porque bastante, no tengo otra respuesta, ¿no? Pero hay bastante problema con, por ejemplo, yo la tengo, ¿no? Pero, o sea, no me quejo, con la aplicación Cuidar, que la gente cree que nos van a registrar, etcétera. Imagínense decirle que tiene que poner un domicilio electrónico. La gente no viviría ni siquiera tranquila, porque estaría pendiente de que lo demanden, además de eso. Entonces, aplicando los conceptos jurídicos que todos los que estamos hoy conocemos, si uno sabe que es responsable por contractual o extracontractualmente, debe dejar personas encargadas de su negocio, etcétera. Pero si encima tiene que dejar un domicilio, entonces estaríamos electrónico, ¿no? Estaríamos termino. Que yo me preocupo, si yo me desvinculo de un proceso, y supongan, soy apoderado, renuncio, o si revocan el poder no me hago problema, porque el domicilio ya es responsabilidad de ellos. Pero si es que yo renuncio, lo tengo que notificar. Tengo que notificar y darle, de acuerdo a los artículos del código, ustedes recordarán, por ahí por el 50 y tantos, 40 y algo, en el sentido de que hay que notificarlo para que comparezca con otro patrocinio, etc. Eso lo puedo sustituir con una carta de documento, porque en el artículo 136 establece de que uno puede notificar por carta de documento si son las partes. Entonces yo podría desvincular, pero mientras tanto el domicilio constituido, aunque paralicen o archiven el proceso, sigue vigente. Así que en ese sentido, con mayor razón, ¿no? Los que estamos sometidos a un determinado proceso, en la desvinculación sería bueno desvincularse también del domicilio electrónico. No sé si le satisfice lo que... No, gracias. Sí, gracias, doctor. Bueno. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, doctor Sirkin. Sí. Perdón, doctor Saboya hace rato que quiere pedir, bueno, ¿no? No quiere. No lo veo, porque está muy oscuro, doctor. Bueno. El doctor Saboya está oscuro. Sí, pero no tiene, está muteado. Tiene no, se está moviendo, se está moviendo. Hable, bueno. Doctor. Hola. No puede. La doctora Paula indicó que cada uno se puede desmutear Ya está, ahora creo que sí. Ahora creo que sí. Bueno, la intención de esta interrupción, le pido disculpas, doctor, era para preguntarle, frente a esa situación que usted muy bien señaló, los juzgados están intimando a que las partes digitalicen nuevamente las demandas y la documentación que fue acompañada oportunamente, ya sean las demandas o contestaciones. Pero lo están haciendo sin plazo ni apercibimiento, con lo cual queda un poco librado a la buena voluntad de las partes en ponerse en una actitud de colaboración o de dejar pasar, dejar hacer. ¿Qué le parece? Yo le digo, yo desde marzo, pues me acuerdo
de los artículos que vengo escribiendo, sobre todo en estas contingencias, que yo vengo proponiendo que se exija la incorporación. Ahora, no existe un apercibimiento que no exista en la ley, lo tiene que generar, alguien lo tiene que... Es decir, la parte puede pedirle al juzgado. Hay que pedir. Mire, hay algo que es imprescindible, tanto en el ejercicio, especialmente en el ejercicio de la profesión. Nosotros, cada vez que pedimos algo, los que ejercemos la profesión, tenemos que tener la premisa de que a alguien tenemos que convencer. Sea un escrito común, corriente o con fundamento, sea que el juez resuelva en primera instancia, sea un recurso para la Cámara, sabemos que a alguien tenemos que convencer. Ahora, fíjense, lo ideal sería que la parte actora acompañe la documentación porque se inició, en los casos en que se inició el proceso antes de la digitalización, o antes de la era, llamémosle, no le digo informática porque la informática está hace años, pero digo en el sentido de que los expedientes que están judiciales informatizados. Entonces, como nos falta, habría que pedir que incorporen. ¿Cuál es el riesgo? Si la propia parte actora no acompaña copia, después no se va a poder valer. Entonces, lo que se puede pedir cuando no existe es que el juez supere la ausencia de determinadas normas, que le fije un plazo, que establezca, uno puede, lo estoy improvisando en este momento, uno podría decirle que le fije un plazo para que digitalice y acompañe bajo percibimiento de no ser tenido en cuenta en el momento del dictado de la sentencia. No sé si lo va a decir, pero alguna variante podría ser. Nosotros no nos van a dar lo que no pedimos. Es muy factible que nos den menos de lo que pedimos, pero algo hay que pedir. Porque si no, es cruzarse de brazos. Es lo mismo que antes hablaba de las medidas de los alimentos provisorios, y en algunos casos no le fijan plazo, y entonces a lo mejor el alimento provisorio es una suma importante y no se preocupan de iniciar la mediación en juicio. Entonces, ¿qué tendría que hacer el obligado? Presentarse y pedirle que le fijen plazo. Porque de esa manera, si no cumple con ese determinado plazo, sería factible, como no le aplican el 207 del Código Procesal a los conflictos de familia, porque en la redacción está dispuesto que solamente en proceso exigible y deuda exigible, y esa no es exigible porque no está resuelta. En ese sentido ya se ha dispuesto por toda la jurisprudencia que no se aplica la caducidad de las medidas cautelares en los procesos de alimentos. En ese sentido, por eso hay que pedirle que fije plazo. Y es esa... No sé si le estoy dando la respuesta a su pregunta, pero es lo que se me ocurre que deberíamos hacer. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguien que quiera...? Sí, doctor, un gusto escucharlo, como siempre. Escúcheme, doctor Sirkin, usted, perdóneme lo que le voy a preguntar porque usted lo dijo, pero justo se cayó la... No importa. Bueno, dijo algo de mediación que lo escuché a medias. ¿Qué era? Porque era de mediación. Mediación. No, lo que dije no era que tanto los abogados como los mediadores hemos padecido la imposibilidad de trabajar y que los mediadores podían hacerlo solamente si contaban con la conformidad del requerido y de su abogado. Y entonces podía hacerse porque en algunos casos se ha tenido éxito. En otros, por comentarios de colegas suyos, doctora Dragone, que me imagino que ejerce como mediadora, me han contado que las compañías de seguro les imponían a las mediadoras pagarle menos honorarios para poder celebrar las audiencias. Ay, Dios mío. Bueno, felizmente no me sucedió, pero ahora ya... Bueno, ahora ustedes tienen carta de mediación electrónica, ahora pueden.
Sí, felizmente, exacto. Tienen 5 días para decir, o sea, para manifestar en qué plataforma se va a llevar a cabo la mediación, y entonces, si no lo hacen y no se sabe del tema, se los tiene por incomparecientes. Pero, ¿no son ustedes los que tienen que proponer cuál es el sistema? Se propone, pero ellos tienen que confirmar si están de acuerdo. Pero eso es una En la creación misma, de los mediadores. Lo que dice la ley de mediación es que yo tengo 3 días como para decir si estoy de acuerdo con el mediador que me convoca. Y tengo que elegir en la lista que me mandan, pero claro, elegir el sistema sigue, argentino me parece que es un invento de ustedes. No creo, doctor, pero bueno, se ponen las cartas documento, o sea que se propone una plataforma y tienen que manifestar, ya se pone en la carta del documento inicial, si están de acuerdo con la plataforma. Está bien. Así es. Sí. ¿Y da resultado? Bueno, no es lo mismo que la mediación presencial, se pierde muchísimo, la verdad que es, o sea, es mucho más dificultoso realmente, pero bueno, es algo al menos. ¿Y usted cómo hacen el cierre, el acta? Que no lo firman. Bueno, el acta se circulariza, se imprime y se firma y se le pasa, o sea, el mediador es el último, digamos, los participantes imprimen. Cada uno va imprimiendo su ejemplar. Claro, no, o sea, solamente nadie va a tener todas las firmas, en realidad. Ese es el tema, ¿no? Pero también se manda un mail reafirmando en donde, o sea, como para que quede de sustento, de argumento, también de base, el hecho de, bueno, recibí el acta, la firmé o sea, y la circularicé como para que haya además el mail sosteniendo lo que se hizo, ¿no? Ratificando lo que se hizo. Si me permite, le doy una idea. A ver. Cuando lo va a cerrar, sí, sáquele una foto, lo escanea con Cam Scanner, sí, y agréguelo al mail cuando le da el cierre. Entonces, claro. No junto, sino incorporado, insertado. Y entonces va a tener una cierta presunción de que todos llegan. Fíjense, por esta cuarentena, se me acaba de ocurrir. Bueno, bárbaro. Pero fíjense que por la cuarentena, y todos teníamos necesidad de trabajar, por supuesto. Hubo un reglamento que está aprobado por el Colegio de Escribanos de la ciudad, por el cual, es un invento que hicieron, ¿no? Un escribano puede celebrar un contrato teniendo, supongan, un Zoom, donde está una parte en un lado, otra en el otro, firma uno, firma el otro, se lo muestran. Y yo, bueno, fui preguntado, entonces dije que para mí no era prueba eficaz desde el punto de vista procesal. No hay constancia de la autenticidad de firma. A su vez, no hay reconocimiento y firma en el libro de certificaciones. No hay o sea, tendría que haber hecho otra modificación. Ahora, ¿qué ocurre? Tanto como lo que usted cuenta, como lo que les estoy comentando en este momento, si las partes no articulan y respetan y aplican la buena fe tan ansiada, no hay problema, se cumplió con el objetivo. Ahora, si nos encontramos que del otro lado hay un señora, que tiene profesión deudor, entonces olvídese de la eficacia de esas operativas porque no existe la buena fe. Claro. Lo tiene. Conoce más refugios que nosotros. Siempre cuando doy charla o daba charla, ¿no? Pero cuando va el oficial notificador y dice, está Juan Pérez,
y lo atiende Pérez y le dice, se mudó. Claro. Tal cual. Son de profesión deudor. Como hay Claro. algunos que son de profesión testigos. Pero no es el tema de hoy, ¿no? Sí. Estoy a disposición de lo que se les ocurra del código. Miren lo que les digo. Oh, Bueno, muy bien. Doctor, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Beatriz Santos es mi nombre y me quedé con ¿cómo el no? tema. ¿Cómo le va? No la vemos, pero no Me importa. parece muy interesante que critique lo del estampillado del 3003 porque es una vergüenza. Es una verdad. Lo que usted dice me parece que es una contradicción en este tiempo, pero le quería preguntar cómo uno puede controlar la respuesta del 3003 realmente, porque es imposible, por lo menos en los casos que yo he tenido desde sus sesiones iniciadas, para luego pedir la publicación de edictos, porque el juzgado no lo hace, no puede ordenar la publicación de edictos hasta que he respondido el 3003. Y no tenemos forma de controlarlo. Por la bandeja del DEOX, el abogado que lo manda no tiene forma de controlarlo. No tiene, no está y no tenemos acceso. Exacto. Entonces, ¿qué debería hacer? Yo, por ejemplo, lo que hice es pedir que después de 10 días de haber mandado el 3003, es pedir que ordenar la publicación de edictos. Y ahí está, ni siquiera está, digamos, puesto a despacho por el juzgado. Pero doctora, disculpe, para que usted vea que la finalidad del 3003 es evitar que se sustancien dos procesos universales simultáneamente en distintos juzgados. Entonces, es muy difícil que primero, usted habla de la publicación de edictos. Sí. Yo le contesto así espontáneamente, no es nada personal mi respuesta. Pero si no tiene el 3003, es difícil que le decreten la apertura del proceso sucesorio. Con mayor razón la publicación de edictos, porque es como que lo tienen en el cerrojo. No tenemos la respuesta, no. Tendría que venir la respuesta directamente al expediente, pero no hay expediente. Usted lo inició. Entonces habría que, le digo porque yo no sé si sirve de algo, pero esto es como la canción, a mí me pasa lo mismo que a usted. Tenemos ese problema. El problema es que los juzgados proveen la sucesión completa. Líbrese los edictos, líbrese los oficios, hágase esto, hágase aquello, previo 3003, menos los edictos. Y es razonable, porque lo que usted dice es lo que corresponde. El tema es que en esta situación uno no puede controlar cuándo en realidad puede pedir la publicación. Quería saber si lo sabía, o sea, si había alguna forma que yo ignorase. Bueno, estoy igual que usted. Bueno, somos dos. Por eso le dije que me pasa lo mismo que a usted. Lamento no tener esta respuesta hoy, pero sería interesante. Miren, hay algo, yo no sé si ustedes lo hacen y a lo mejor es una verdad, pero grullo lo que voy a decir, pero hay veces que cuando uno tiene una duda, mi memoria más profunda es Google. Y cuando hay una circunstancia de que algo que no funciona, al pie del acceso, cuando uno tiene acceso al Poder Judicial, hay que comunicárselo. Mire, yo cuando a la parte técnica del Poder para que ellos arbitren los medios como para darle. Porque si uno se quiere comunicar ¿se imagina lo que es el 3003 cuando teníamos que ir al subsuelo de tribunales y menos que menos entender por teléfono. Pero yo creo que debemos generar esas inquietudes como para que lo solucionen. Cuando estamos con el sistema informático, todos los días escribía, yo al menos escribía, y le decía, miren, esto no abre, esto es un problema, y lo iban solucionando en medio, éramos los conejos de India, porque cuando teníamos un problema ellos lo encontraban, porque una cosa es la mentalidad del abogado dentro y fuera del mostrador, y otra cosa es los técnicos. Los técnicos tienen su operatoria, sus cálculos, etcétera, pero fíjense, les doy un ejemplo. Había salido el manual de actuación en la Justicia Nacional
perdón, la justicia en lo contencioso administrativo tributario de la ciudad. Sí. Y daban charlas y yo participaba como ustedes están participando hoy. Y le digo, ¿y se puede notificar con adjunción de los documentos? No, eso no lo tenemos previsto. Pero sí está, miren la respuesta, pero está previsto la notificación del traslado. O sea, estaba previsto la notificación del traslado que generaba una obligación de contestar y no se podía acompañar la documentación. Entonces, se va puliendo de acuerdo a porque no conocían esas circunstancias que son para nosotros elementales. Todo traslado se dispone en calidad de autos y uno tiene la carga de contestar. Creo que lo que usted dice es correcto. Incluso yo en este caso mandé un mail, porque hay una dirección del mail de registro de juicios universales, que por supuesto no me contestaron, si no le estaría preguntando, y mandé preguntar al juzgado por mail también, ¿eh? Y los juzgados tienen más predisposición, incluso con lo que preguntaba antes el doctor Saboya, hablando por mail con uno de los juzgados, me decía que la acordada 31 obliga a la creación del expediente virtual, y esa obligación no es solamente para los juzgados, para las partes también. Entonces, si una parte aporta todo y la otra no la aporta, decía este juez, no importa cuál sería, decía, bueno, la parte que incorporó toda la cumplidora, como si fuera un pacto comisorio, puede pedir al juez que se intime a la otra bajo apercibimiento de ley. Y usted verá qué apercibimiento le pone el juzgado. Tal cual como usted decía. Si es de ley, disculpe, si es de ley, para mí no sirve. No, es que yo tampoco lo pediría así. Esa fue la sugerencia del juzgado. Pero esa es la respuesta que tenemos de algunos jueces. Sí. Bueno. Apercibimiento de ley y no dicen nada. Esto es más o menos como en la época, hoy nadie se asusta, ¿no? En que mandábamos una carta de documento o un telegrama, se mandaba un telegrama colacionado porque creíamos que se iba a asustar la otra parte. Y la única diferencia es que el colacionado al telegrama simple es que el colacionado duraba 3 años en el archivo y el simple 1 año. Pero es como, miren cómo tiemblo, hoy todo el mundo habla de eso. Pero le vuelvo a dar la respuesta como le di al doctor Saboya. Hay que pedir y tratar de convencer. Algún apercibimiento tiene que haber y si es correcto se lo van a dar. Y si no, el juez generará otro. Pero ahora fíjese lo de los juicios universales. Tienen que modificar, no sé si lo van a modificar ellos, lo tienen que modificar el sistema de cómputo, del técnico del Consejo de la Magistratura, y además la respuesta tiene que ir dirigida al juez. Directamente, sí. Directamente. Antes nos la daban a nosotros. Y nosotros nos daban dentro de las 48 horas, y después veíamos si valía la pena acompañarlo o no. Porque si era, supongan, un pedido de quiebra, y queríamos saber, y a lo mejor tenía 20 pedidos de quiebra, ¿y para qué no valía la pena continuar, sino presentarse directamente en el concurso o la quiebra? Entonces, esas circunstancias ya no las tenemos más a mano. No, es verdad. Gracias, doctor, por su respuesta. Y somos 2 los que tenemos el problema, entonces. Me siento acompañada. Bueno. Y bueno. Y eso que no la veo, ¿eh? ¿Y por qué no puedo conectar la cámara? No sé por qué. Pero en realidad estaba tratando de esconder mi identidad, doctor. No lo tome a mal. No. No sé si quieren... a mí me encanta contestar, ¿eh? Estoy mirando mi propio artículo para ver si me olvido de algo. Me copio a mí mismo. No sé, si consideran que no hay otra inquietud, recíprocamente nos libramos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hola. Gracias. No, gracias. ¿Quién? Un gusto, doctor, y muchísimas gracias.
De nada, con todo gusto. Sí, Una última consulta. es caro, ¿eh? Mejor pregunta. Mi nombre es María Sol Reyes, soy de Tierra del Fuego y quería hacer una consulta con respecto a qué medios alternativos para notificación del traslado de demanda o para el diligenciamiento de mandamientos a usted le parece más conveniente en cuanto persistan casi el hecho de que no están funcionando las oficinas de mandamientos y notificaciones. O en muchas jurisdicciones no están funcionando. Doctora, yo antes hablé de eso, pero no tengo inconveniente en volver a decir. No sé cómo es la jurisdicción territorial de su localidad. Sí. Para saber si es dentro del mismo organigrama o jurisdicción territorial. Porque si es así y no tienen que salir de esa jurisdicción y para una notificación por acta notarial sería potable. Lo que yo comentaba y lo reitero es que si uno tiene que hacer una notificación y hay que ir fuera de la jurisdicción, hay que ir a contratar a un escribano del lugar para que pueda resultar con eficacia. Otra, no la veo. Se ha generado como invento, etcétera, que, por ejemplo, se le notifique y que se diga que se le da un plazo para venir a buscar las copias, todo invento, pero real, para que venga a buscar las copias y desde que vence ese plazo recién se considera que empieza a correr el plazo para contestar la demanda. Es otra salida, pero tiene que tener eficacia la notificación, la primera, porque todos sabemos que por una carta documento el requerido o al que se la ha dirigido puede no recibirla, rechazarla, estar ausente, le dejan una tarjeta, no hay acreditación de que recibió esa carta documento. Entonces es endeble, no obstante lo cual son ideas. Si después pueden acreditar que realmente la recibió, porque le informa al correo, y cuando informa, ¿no? Y la pueden demostrar porque aparte por la página web, si es Correo Argentino o cualquiera de los otros, les informa cuál es el estado de esa carta documento, podría ser con la impresión que uno puede acreditar de que realmente se notificó. Claro. Y en el caso de los mandamientos, que no se hace... Mandamiento, yo comenté que ha salido hace muy poco una resolución que la rechazó. Claro. Con fundamento, porque el acto de la intimación de pago, que a su vez trae aparejado la citación para poner excepciones, es trascendental. No puede ser realizado por carta documento, WhatsApp, porque como todos usamos el celular, parece que todo fuese de esa manera. Y no... Sí se entiende lo que usted dice. Una cosa que yo no la quiero convencer, quiero dar salida. Yo lo entiendo el planteo, pero digo, bueno, si no se aceptan estos medios de notificación o de diligenciamiento o mandamiento, que están prácticamente suspendidas todas las ejecuciones. No hay forma. Porque hay veces que podría ser que el juez o jueza disponga una notificación por teletipograma por intermedio o con el auxilio de la policía del lugar. Yo creo, Eduardo, ¿no podría ser factible, en el caso que pregunta la doctora, proponerse como oficial ad hoc, como era en la época de los amparos? Algunos lo han hecho. En algunos casos se ha ordenado. Exactamente, en algunos casos se ha ordenado durante los primeros meses de la pandemia la designación de oficial ad hoc, notificador o demás, para que lo diligencie directamente el abogado. Hace poco se me planteó otra situación respecto, por ejemplo, Eduardo, a ver tu opinión, respecto de la preparación de la vía ejecutiva, ¿no? Que por lo pronto, de acuerdo al código, es personal, de comparecencia personal.
la preparación de la vía ejecutiva, que debe ser citado al tribunal la persona, por ejemplo, en una ejecución de alquileres, acompañar un recibo de un recibo de alquiler y reconocer su firma. Acá se plantea una cuestión muy particular, porque la comparecencia, según el código, es personal, pero además es una comparecencia que si la suplimos por digamos, por una especie de traslado de manera electrónica, o que la presentación del eventual inquilino se haga de manera electrónica, la única posibilidad que nos da el sistema del Lex 100 es que la presentación la haga un abogado. Entonces lo estoy, de alguna manera, obligando al ejecutado, al eventual inquilino, a que formule una presentación por vía del proceso, digamos, digital, a través del Lex 100, y para eso únicamente la puede realizar a través de un abogado, cuando la comparecencia a preparar la vía ejecutiva, según el código, es personal y sin asistencia del letrado. Pero, al menos en mi opinión, y vengo proponiendo, y lo hago, y les pido a ustedes, los magistrados, y Dan, es que quien comparezca a cualquier audiencia o acto judicial, le obliguen a constituir domicilio. Eso ocurría, por ejemplo, en la violencia. Lo citan al imputado de violento, que no está definido si era o no, y ¿qué hacía? Venía sin abogado, no constituía domicilio y después no lo podían notificar. Entonces, una de las particularidades, si bien es cierto de que para constituir domicilio ahora se necesita un abogado, antes de este año, la comparecencia permitía que la notificación de este año, desde que tenemos el domicilio electrónico, digo, ¿no? Entonces, en ese sentido, debería ser ineludible. O imponerle de que comparezca a declarar y debe comparecer asistido de letrado. Puede ser... No, lo que pasa que en la particular situación de la preparación de la vía ejecutiva, donde la comparecencia es personal al tribunal, en situación normal, ¿no? Conforme dice el 525, la persona viene al juzgado sin ningún abogado, todavía, más allá de la constitución de un domicilio, viene al juzgado personalmente. Ahora, en esta situación particular de pandemia, no podemos citarlo personalmente al juzgado, o sí, digamos, habrá juez que le dé un turno, o hay otros, como en algunos casos he visto, que reemplazan la citación personal por una presentación que puede formular el citado digitalmente para acompañar ese instrumento que se le requiere y de formular la manifestación de manera digital. Ahora, la única manera de realizar esa presentación digital, el escrito digital, es a través de un letrado que tenga firma electrónica. No hay una manera de que haga esa presentación la parte, porque no puede realizarla porque no tiene firma electrónica. Ese es un inconveniente que, digamos, bueno, habrá que ver cómo se suple, pero que dentro de las cosas que vienen sucediendo y que cada juez va resolviendo un poco a su modo, ¿no? Ahora, yo veo otros problemas ahí. Por ejemplo, comentábamos antes, de acuerdo a la 31, los abogados tenemos que tener los documentos originales. ¿Cómo hace el requerido para que comparezca personalmente a reconocer la firma de algo que no está? Que lo tiene el abogado contrario. Y segundo, ¿cómo va a reconocer o desconocer si no se lo pueden exhibir? No se lo pueden exhibir. Y no se puede sustituir por una copia, suplir por una copia, porque tiene que ver el original. Bueno, por eso digo, digamos, en definitiva, la solución, hay dos opciones. O no se puede avanzar con el proceso ejecutivo, que no esté preparada la vía y lo tenemos que tener pendiente, o en algunos juzgados se avanza de esa manera, lo cual deja abierta la posibilidad a cualquier planteo posterior, ¿no? Pero para que se presente con un letrado, aunque sea por escrito digital, tiene que haber tenido acceso al expediente, que no lo tiene porque no era parte. Hasta que no esté notificado.
la citación o la notificación del traslado de la demanda y se presente. Por eso está la solapa que dice contestación de demanda. El acceso al expediente con el número lo tiene, porque no es un expediente reservado como de familia. Y si es patrimonial, pero Por no eso. tiene... Al expediente el acceso lo tiene, lo que pasa es que, bueno, tenemos que transformar la letra del código en una situación actual, ¿no? La letra del código es que la persona tiene que comparecer al tribunal, se le tiene que exhibir el documento original y tiene que reconocer o desconocer esa firma y a su vez eventualmente acompañar el último recibo. Esa situación de comparecencia personal hoy es difícil porque estamos en una situación de aislamiento, por lo menos en el ámbito de la capital federal, AMBA, y en los lugares del interior en donde esto rija. Entonces, la comparecencia personal no la podemos exigir, pero a su vez la sustitución por el documento electrónico que puede ver a través de la pantalla de la computadora deja abierta una puerta a algún, digamos, vamos a ver cómo es que sucede esto después, porque nosotros vamos avanzando de esta manera. También se han planteado ciertos reparos, por ejemplo, respecto de los traslados de demanda o de los mandamientos, en aquellos casos que los juzgados disponen que, como no se acompaña la documentación, justamente porque no se puede acceder a la documentación papel, y como vos mencionabas, ¿no? Se menciona que está disponible en la página del expediente, en el expediente digital. Acá se plantea no solamente un tema desde lo procesal, si esto es válido o no válido, sino también un problema quizás, me parece también relevante, desde acceso a justicia. No todo el mundo al que le llega una cédula está capacitado para entrar a una página de internet, buscar un expediente judicial cuando le llega un traslado de demanda. Y quizás en esa complejidad le estamos privando de un acceso y de una garantía de defensa adecuada también, ¿no? No, yo no... Podría ser, pero no desde el punto de vista absoluto, porque si no, primero, los abogados somos indispensables para la defensa y actuar judicialmente. Segundo, no tiene por qué ser abogado privado. Puede ser un abogado que sea de alguno de las consultorías, sea de la ciudad, de la facultad o de donde sea. Asistencia letrada tiene o puede conseguir. El resto depende de cada una de las personas. Hay gente que es comerciante que tiene un nivel económico X y sin embargo no recurre porque no le da importancia o porque... No, estamos de acuerdo, claro. No se puede. A la gente por ahí si no, estaría protegiendo a toda la ciudadanía. Me parece que en ese sentido cada uno tiene que buscar ayuda. Bueno, pero, a ver, convengamos que... Pero también, disculpame la interrupción, también da lugar a determinadas maniobras, que no es como para charlar hoy, pero claro, ocurren. Supone que hay alguien que acompaña un contrato de locación y es falso, cosa que ocurre, ¿no? Ocupan una casa, generan un contrato de locación, hay que discutir la autenticidad del contrato, lo tiene el abogado contrario. Cuando se lo intima, cambian de abogado. No tiene más. Hay una serie de triquiñuelas que son lejanas a la buena fe, en que antes se podía enfrentar mediante la compulsa personal. Y no hay una solución inmediata e igualitaria, porque cada juez va a resolver de acuerdo a lo que se le plantea en su momento. Seguro. Digo, aparte, si hay distintas interpretaciones en situaciones procesales, imagínense qué ocurre con la protección de los derechos, ¿no? Para eso está, ¿cómo se fue? La doctora que está en una defensoría. Bien. Bueno, yo no sé si tenemos en el chat, bueno, son agradecimientos, Eduardo, entonces quedamos, me señala aquí Daniel, a la espera del artículo,
Por supuesto Sí, que el cliente... sale el jueves. Yo te lo mando y libre Por disponibilidad. supuesto. Como siempre digo... Te lo mando en Word porque el que sale en el dial, no sé si alguno lo quiere rescatar o imprimir, es más fácil en Word que va con las notas al pie y no al final. Bien, yo como siempre digo, el que tiene interés entonces en el material, les pido por favor que nos manden un mail a la casilla de la escuela, que creo que todos conocen, y ahí están asentando la resolución de mediación, sí. Y les mandamos entonces el artículo cuando Eduardo me lo envíe. Bueno, ¿Bien? gracias por la convocatoria. Yo lo dejé para el final. Quería agradecer a la escuela, de la Asociación de Magistrados, a las autoridades y a la doctora Paula Castro, que ha tenido la fineza de convocarme, y yo con todo gusto espero haber cumplido con algunas de las expectativas. Así que Desde ya. gracias por prestar atención, que es lo más... No, los agradecidos somos nosotros, Eduardo, un placer tenerte en la escuela, un placer como siempre debatir, que de hecho lo hemos hecho tantas veces, ¿no? Y bueno, espero que te hayas sentido a gusto en esta videoconferencia. Bueno. Y bueno, te agradecemos enormemente entonces esta dedicación, este tiempo, esta participación, y estás siempre invitado desde ya a la escuela, cuando gustes. Muchísimas gracias. Con todo La placer. verdad, ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que haya sido alguna utilidad en algunos. Muy bien, muy bien. Muchas chicas. Bueno, los saludo entonces a todos, les agradezco a todos y a todas los que se han conectado en el día de hoy, y nos vemos entonces mañana en el curso, en la segunda clase del curso de Justicia y Género, que tenemos mañana a las 3 de la tarde, también otro tema muy, muy interesante, con los replicadores que van a estar mañana de la Oficina de la Mujer. Nuevamente, Eduardo, te agradezco enormemente. Y bueno, los saludo a todos y a todas, que tengan unas buenas noches. Gracias, Eduardo. Wow, hasta luego, gracias. Sigue encendido. Pero bueno.